veamos cómo se realiza la ejecución de un programa. Primero vamos a analizar un programita en C. Tenemos tres variables globales y dentro del main, la variable A, B y C, dentro del main sumamos variable A más variable B y el resultado se guarda en la variable C. Esas tres variables están inicializadas. La variable A está inicializada en 1, la B en 2 y la variable C está inicializada en 0. Acá hay que tener en cuenta una cosa. El compilador generalmente crea siempre un programa en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, por supuesto, depende de la arquitectura en la que uno está trabajando. Porque cada una de estas instrucciones del lenguaje ensamblador en realidad son instrucciones que interpreta el procesador para el cual estamos programando este pequeño programa. Acá en nuestro main, como lo estamos pensando para una arquitectura como un microcontrolador, termina en una función while true o while 1, que sería un loop infinito. Nuestro código en ensamblador quedaría más o menos de esta forma. Acá, asignamos los valores en cada una de esas variables y dentro de la función main, que sería donde empieza el programa, vemos que tenemos la instrucción LDR, que significa load register. Le guardamos igual a, se refiere a la dirección de memoria de la variable A, la guardamos en el registro 1. Y luego hacemos también la misma instrucción, load, o sea, guardar en el registro, cargar en el registro, en este caso en el registro R2, lo que apunta el registro 1. Dijimos que en el registro 1 habíamos guardado la dirección de memoria, entonces funciona como un puntero. En el registro 2 vamos a guardar el contenido, es decir, en el registro 1 guardamos la dirección de memoria en la que está la variable A, y en el registro 2 guardamos el contenido de A, que en este caso va a ser 1. Vamos a ver dentro de unas slides cómo quedaría esto en la memoria. Hacemos lo mismo con el registro B y luego sumamos registro 2 y registro 4, y el resultado lo guardamos en el registro 5. Ahora, ese resultado lo teníamos que guardar en la variable C. Entonces, traemos la dirección de memoria de la variable C, la ponemos en el registro 6. Estos registros, acá no lo aclaré hasta ahora, pero estos registros son los registros internos del procesador. Como les decía, guardamos la dirección de memoria de la variable C en el registro 6 y luego hacemos un store, o sea, almacenamos el contenido de la dirección esa de memoria que está guardada en el registro 6 en la variable, perdón, al revés, el registro 5 en la dirección de memoria a la que apunta el registro 6. Entonces, como en el registro 5 teníamos el resultado de la suma, o sea, de esta suma sería esta instrucción adds, y el igual, en donde se guarda el valor en la variable C, sería esta instrucción. Almacenamos el resultado en lo que apunta el registro 6, que sería la dirección de memoria donde está la variable C. Luego nuestro programa termina en la instrucción B, que significa branch, que es salto, en donde salta a una bandera que se llama stop, que es apunta, digamos, la misma dirección del branch. Entonces salta a la misma dirección de memoria en la que se encuentra esta instrucción. Y luego, bueno, esto en ensamblador el programa termina. En tiempo de ejecución este programa va a quedar
saltando siempre en la misma instrucción. Bueno, como les decía, el compilador es el que se encarga de traducir ese lenguaje C que veíamos, ese pequeño programa en C, lo traduce a un programa en ensamblador. Ese programa en ensamblador es único, porque va a depender tanto del compilador utilizado, que nosotros podríamos utilizar distintos compiladores, como las configuraciones que le demos a ese compilador. Generalmente, las optimizaciones que se utilizan. El compilador se puede optimizar dependiendo, por supuesto, del compilador. La mayoría se pueden optimizar tanto para velocidad como para ahorro de memoria. Entonces, lo que nosotros escribimos en C, el compilador lo va a traducir en ensamblador de forma o más óptima para que el programa se ejecute rápido, o más óptima para que se ahorre memoria, entre otras tantas configuraciones que puede haber. Bueno, esta explicación puede dar como resultado varios programas en ensamblador distintos, pero que en realidad respondan al mismo programa en C. Luego del proceso, en el proceso de ensamblado, porque si ustedes recuerdan, cuando uno está programando, siempre tenemos un proceso de precompilado, compilado y luego un proceso de ensamblado. En el proceso de ensamblado se agarra ese lenguaje ensamblador y se lo traduce al lenguaje máquina. Acá en el proceso de ensamblado se hacen otras cosas también, como por ejemplo cuando uno está trabajando con funciones, otras librerías, se traen justamente los ensambladores de esas funciones, de esas otras librerías, y se traduce todo en un único programa en lenguaje máquina, que va a ser después el lenguaje que se va a flashear en el microcontrolador. En el caso que ustedes compilen algo, por ejemplo, para la arquitectura de su computadora, ya ese lenguaje máquina en realidad va a ser un archivo binario o ejecutable que se va a poder ejecutar en su propia computadora. Bueno, ¿cómo se carga en la memoria todo este programa? Cuando un programa, corre en la arquitectura Harvard, recordemos que la memoria de datos y la memoria de instrucciones están separadas. Pero las direcciones de memoria, por supuesto, son concurrentes, o sea, se utiliza un único juego de direcciones para todo lo que sea memoria y para todo lo que sean periféricos, de hecho. En el caso de este ejemplo, la dirección de memoria de información inician en la dirección 2000, 000, y en el caso de las instrucciones arrancan en la dirección 800, 160. Bueno, así quedaría el programa que veíamos recién. Acá en la parte de la dirección, en la parte de la memoria de datos, vemos cómo se guardan los valores de nuestras variables. O sea, este sería el valor de la variable A, este sería el valor de la variable B y este sería el valor de la variable C. La variable A se guarda en la dirección 2000, la variable B se guarda en la dirección 2000, 0004 y la variable C se guarda en la dirección 2000, 0008. Acá tengamos en cuenta que las direcciones avanzan de a 2. Eso significa que en realidad este número nos representa los dos primeros bytes de la información y este otro nos indica la dirección de memoria de los 2 bytes segundos. Recordemos que la información se está guardando en 32 bits, por lo tanto son 4 bytes. Luego, en la memoria de instrucciones seguimos con lo mismo. Tenemos cada dirección de memoria tiene 2 bytes, apunta mejor dicho a 2 bytes. Esto está representado así porque cada instrucción tiene 16 bits. Eso todavía no lo he aclarado, lo vamos a ver en otra clase. Los procesadores ARM soportan un set de instrucciones con instrucciones en 32 bits y un set de instrucciones con instrucciones en 16 bits. En el caso
de los Cortex M, el set de instrucciones que utilizan tienen la mayoría de las instrucciones en 16 bits y una o dos instrucciones en 32 bits. Por lo tanto, en este ejemplo, bueno, vemos todas las instrucciones que son de 16 bits. Bueno, pasemos a explicar de vuelta el código que habíamos visto hoy, porque acá vemos un par de cositas distintas. Por ejemplo, ahora en el registro 1 tenemos esto, o sea, cuando guardamos en el registro 1 tenemos esto que está acá, que hoy, si lo recuerdan, era un igual a, se refería a guardar la dirección de memoria de la variable a. En este caso estamos haciendo lo mismo. Fíjense que el compilador en la dirección 170, 172, 74, 76, 78 y 7A nos guardó en las dos primeras, por ejemplo, el valor 2000, que sería esta dirección de memoria. En la 174 y 176 nos guardó el valor 2000, que es esta dirección de acá. Y bueno, y en este caso nos guardó la dirección de la variable C. O sea, acá nos guardó la dirección de cada una de las variables. Entonces, cuando le decimos al procesador que guarde en el registro 1 esto que está acá, se refiere a desde donde apunta, esto sería una especie de direccionamiento indexado. Desde donde apunta el contador de programa, sumale 12 en decimal y guarda ese valor en el registro R1. Vamos a hacer una aclaración acá, que todavía me parece que tampoco lo hice. El contador de programa, una vez que la instrucción se fetchó, o sea, trajo la instrucción, trajo los 32 bits, porque eso sí funciona a 32 bits, entonces el contador de programa va a traer las instrucciones que están en estas dos direcciones de memoria, se suma automáticamente 4. Entonces, el contador de programa que empezó apuntando en la dirección 160, luego va a sumar 4 y va a apuntar en la dirección 164. Eso en primera aclaración. Entonces, este PC que vemos acá en realidad es esta dirección de memoria que está acá, que termina en 164. Si yo al 164 le sumo un 12 en decimal, que eso lo quiero aclarar, esto sería en decimal. Fíjense, yo acá hice la suma, 164 más 12, pero acá estoy operando en hexadecimal. Si yo hago esta operación me va a dar como que si fuese en decimal 176. Pero en realidad el 12 que tengo acá está en decimal. Yo lo tengo que pasar al hexadecimal. La suma que yo tengo que hacer es 164 más C. Y eso me va a dar como resultado 170. Entonces, disculpen un segundo, la dirección que yo guardo en el registro 1 va a ser la dirección 170. Es esta dirección de acá. Entonces, yo estoy almacenando en el registro 1 lo que está en esta dirección. La dirección 170, serían estos 32 bits, está este valor, 2000. Ahí va a guardarse en el registro R1. Luego, en el registro R2, voy a guardar a lo que apunta lo que hay en el registro R1, que como dijimos, era este número, 2000. Esa dirección, ese 2000, es este número de acá. Entonces, está apuntando a esta dirección de memoria. Ahora, con esta instrucción, yo voy a traer estos 32 bits de acá, estos 32 bits de acá, y los voy a guardar en el registro R2. Acá estoy guardando, cargando, digamos, en el registro R2, el contenido de la variable A que yo tenía en C. Realizo lo mismo con la variable B, se me termina guardando en el registro 4, y luego hago la suma. Igual esto ahora es igual a como lo vimos hoy. Sumo registro R2 más el registro R4, el resultado lo guardo en el registro R5. Y ahora hago el mismo proceso con el registro R6, guardo esa dirección de memoria en donde está la variable C, y finalmente almaceno el resultado de la suma que estaba en el registro R5 en lo que apunta a la variable R6, que sería
guardar la información en la variable C. Finalmente, y acá lo vamos a ver mejor, encontramos la función de branch, o sea, de salto, que se queda en la misma instrucción, porque fíjense que el salto lo hace a la dirección 800.016E, que es la misma dirección en la que se encuentra la instrucción. Entonces, el procesador se va a quedar saltando siempre sobre esta misma instrucción. Ese sería más o menos el paso a paso de lo que realizaría el procesador. Acá voy a hacer la aclaración cuando dijimos que el compilador puede decidir programar o generar código distinto. Este tipo de cosas en donde guardamos lo que hay y utilizamos un direccionamiento indexado acá, desde el contador de programa sumale 12 y guardar ese valor en el registro R1. Este tipo de cosas el compilador puede decidir que sean distintas. De hecho, el compilador podría poner acá directamente el valor, o mejor dicho, en el registro R2, poner acá directamente el valor que se llama literal. Sería poner acá el valor de la variable A, que en nuestro caso era 1. Entonces acá le guardamos el valor literal 1. En nuestro caso no nos cambiaría el código, porque de hecho nos ahorraría memoria, porque nosotros lo único que tenemos que guardar al final del programa sería el resultado de C. El resultado de A y de B nunca lo modificamos, por lo tanto podría ser un valor literal y guardar el valor literal en R2 y en R4 y después acá esto dejarlo igual. Pero como les decía, bueno, esto va a depender siempre del procesador y las optimizaciones que el procesador tiene. Bueno, continuemos. El inicio de la memoria de instrucciones y de la memoria de datos va a depender siempre del procesador que vamos a utilizar. En el caso de los procesadores de ARM, los Cortex, vamos a utilizar la memoria RAM como que inicia en la dirección 2000.000. Y bueno, acá cada instrucción del procesador le toma 3 ciclos de reloj, para el caso del Cortex M3. Y en el caso del Cortex M0+, le va a tomar 2 ciclos de reloj. Esto también cambia de procesador en procesador. ¿Cuántos ciclos de reloj le va a tomar? Va a cambiar de procesador en procesador y vamos a ver después que depende de las etapas de pipeline que tiene. Tengo que aclarar acá que eso no va a depender de que el procesador vaya más rápido o más lento, porque en realidad una vez que el pipeline se llena, el procesador ejecuta una instrucción por ciclo de reloj. Bueno, continuando. El inicio de la ejecución, como les mostraba en el ejemplo, el procesador va a bootear, se va a inicializar y el contador de programa se va a setear en esta dirección. Luego de fetchear, digamos, trae la instrucción. En nuestro caso, como ya les adelanté, las instrucciones son de 16 bits, entonces va a traer 2 instrucciones por vez. El contador de programa luego aumenta en 4, por lo tanto apunta a la siguiente instrucción de 32 bits o a las siguientes 2 instrucciones de 16 bits. Esto es lo que yo les decía, en nuestro caso son 16 bits, por lo tanto va de 2 en 2, de 2 instrucciones en 2 instrucciones. Los procesadores siempre cuando inician tienen un proceso que se llama bootloader, donde hacen una autocomprobación y configuran el entorno de ejecución. Entre esas cosas, cargan en el contador de programa el valor de la dirección de memoria de la primera instrucción del programa. En nuestro ejemplo, el contador de programa inicia apuntando a la dirección 800.0.1.60. Dado que las instrucciones tienen 16 bits, la siguiente instrucción va a estar en la dirección 162, ¿cierto? También eso se los aclaré cuando les mostraba el ejemplito. Acá lo podemos ver en un esquema, digamos, de la memoria que arranca desde abajo. El contador de programa, cuando inicia el programa,
apunta a esta dirección. Tenemos todas las instrucciones tal cual lo teníamos en el ejemplo que vimos. Y bueno, y acá está la memoria de información, en donde están guardadas las variables. Ahora, durante la ejecución, hay que tener en cuenta que para poder realizar operaciones con la ALU, los valores que queremos operar tienen que estar guardados en los registros. Los registros se pueden acceder de forma simultánea y eso no nos da ningún delay extra. Después, otra de las cosas que podemos tener en cuenta, que eso también se ve cuando uno ve el ensamblador, podemos realizar almacenar las variables en la memoria o en los registros. En nuestro caso, por ejemplo, que teníamos 3 variables, directamente podríamos haber almacenado toda la información en los registros y simplemente guardar el resultado en la memoria, que era lo que a nosotros nos interesaba, que era la aclaración que le hice al final. En el ejemplo que vimos, el compilador decidió guardar toda la información en memoria y en el momento de ejecución trajo esa información, la cargó en los registros y realizó la ejecución del programa. Como la información siempre tiene que estar cargada en el registro para poder operarla, a ese proceso esa operación se le llama Load Modify Store, porque uno carga la información de la memoria, la modifica y almacena la información en la memoria. Bueno, cuando el programa finaliza, en nuestro caso alcanzaba el loop infinito, la memoria va a quedar de la siguiente forma. La memoria de instrucciones no va a tener ningún cambio porque es una memoria de solo lectura. Y en nuestro caso, en realidad en la memoria de datos siempre puede haber valores que cambien. En nuestro caso el valor que cambia es el valor en donde estaba guardada la variable C, que era la dirección 20000008. El contador de programas se va a mantener, bueno, en la dirección 800.016E. Esto se debe, por supuesto, a la instrucción de salto, que lo vuelve a la misma dirección de memoria. Y, bueno, esquemáticamente quedaría de esta forma. El contador de programa va a apuntar a la dirección que les mencionaba, y como la instrucción que está cargada acá, estos números que se ven acá serían la codificación hexadecimal de la instrucción en binario. O sea, el procesador lo que ve en realidad son los unos y ceros que hay acá, que están representados con este código hexadecimal. Nosotros nos guiamos, para entenderlo, por lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, a la derecha. En esta dirección de memoria tenemos cargado el branch, o sea, el salto, hacia la misma dirección de memoria. Por lo tanto, el contador de programa se va a quedar acá, apuntando siempre a esta dirección. Y como podemos ver, en la dirección 20000008, que es donde está guardada la variable C, la información cambió y se guardó el resultado de la suma de la variable A más la variable B, que como era 1 y 2, el resultado es 3. Y si lo podemos ver, estando en hexadecimal, también se puede ver de forma clara. Si se fijan acá, está representado esquemáticamente como los registros entran en la ALU y sale el resultado ya operado. Y se puede ver que los registros con los que opera la ALU son el R2, el R4 y el resultado se guarda en el registro R5.